Sí, efectivamente hoy vamos a hablar de precios y tenemos básicamente dos componentes en la columna. El primero refiere al cambio metodológico que supone hacer un cambio de base para lo que es la canasta de consumo. Y la segunda parte la vamos a dedicar justamente a analizar los resultados de la inflación para noviembre, que es justamente el mes del debut de esta nueva canasta. Entonces, para empezar, antes de detenernos justamente en lo que dice la placa, tenemos que considerar que la inflación es la variación, o la calculamos como la variación del índice de precios al consumo. El índice de precios al consumo es justamente un promedio ponderado de casi 400 productos distintos que son representativos del consumo de los hogares, ¿sí? Entonces, lo que se presentó en noviembre es justamente una actualización de esos ponderadores, o lo que es lo mismo, ¿sí? Lo que hicimos fue sacar una foto más actualizada en relación a la composición que tiene el gasto de los hogares, justamente en relación a los productos que forman parte de la canasta. Eso es básicamente lo más relevante de este cambio metodológico. Estamos actualizando la estructura de gasto de los hogares para pasar de una foto que era del 2005-2006 a una foto más actual que justamente se basa en una encuesta del 2016 y 2017. ¿Sí? Entonces, ahora sí, deteniéndonos en la placa, básicamente lo que están viendo es justamente cuáles son los ponderadores de la nueva canasta del IPC. Esto es, cuánto de su gasto destinan los hogares a consumir, por ejemplo, alimentos y bebidas no alcohólicas. ¿Sí? Entonces, básicamente, más de un cuarto de los ingresos de los hogares se destinan justamente al consumo de los productos que forman parte de esta primera categoría. Esta es la categoría que tiene mayor incidencia o mayor peso en la estructura del gasto total de ese hogar representativo que tenemos para calcular la inflación. El segundo componente más relevante, con un 13%, justamente vivienda. ¿Qué quiere decir ese 13%? Ese ponderador, básicamente que del gasto de los hogares representativos, un 13% se destina a los gastos en vivienda. Y así es como seguimos recorriendo las distintas categorías que tiene el IPC. Y esto fue justamente lo que cambió. Esta estructura es la nueva estructura que se basa en una encuesta representativa del hogar promedio actualizada al día de hoy, ¿sí? Y dejamos atrás esa encuesta que básicamente reflejaba el consumo promedio de una familia, pero del año 2005 y 2006. Evidentemente eso tiene muchas implicancias. Básicamente muchas de las cosas que existían en el 2005, en el 2006 y que consumían los hogares, hoy no existen, y existen muchas otras cosas. Típicamente, por ejemplo, el caso del streaming. ¿Cuánto es el cambio que tiene hoy, ¿sí? O cuál es el peso que tienen los productos vinculados al streaming en la canasta representativa? En 2005, 2006 eso no existía. Entonces, lo que supone este cambio metodológico es traer en el tiempo la estructura del consumo promedio de un hogar representativo, y esta es la foto que tenemos más actualizada. De nuevo, acá lo que estamos viendo es el peso relativo que tiene cada categoría justamente en lo que es el gasto de los hogares promedio. ¿Sí? Eso es un poco lo más relevante de este cambio metodológico, que es el cambio o uno de los cambios más relevantes de los últimos años. En general, la recomendación es que estos cambios se realicen cada 10 años, pero este tipo también de modificaciones insume muchos recursos y por ende justamente veníamos demorados en la actualización, pero ahora sí deberíamos capturar mejor cómo evolucionan los precios de esa canasta de consumo que es representativa del consumo promedio o de un hogar promedio en nuestro país. Germán, ¿sí? ¿Pueden haber o hay diferentes visiones sobre qué debería pesar más o qué no? ¿O es una cuestión que ya está determinada? Bueno, eso ya viene determinado en realidad justamente a partir de la encuesta de gastos e ingresos de los hogares, que es lo que se realiza periódicamente, y justamente lo que hace es un relevamiento en función de cuál es la estructura de ese hogar promedio, y eso tiene todo un soporte metodológico que es después lo que tomamos para rearmar esta estructura y tratar de capturar la evolución de los precios ponderado por justamente cuánto pesa cada división o cada rubro dentro de ese gasto promedio. ¿Sí? Esencialmente uno podría decir hace un tiempo, bueno, yo voy al supermercado y la inflación que me dice el INE no es la que yo siento cuando pago. Eso no es que los datos del INE sean incorrectos, sino que justamente son representativos de lo que consumía una familia en el año 2005 o 2006. Y esa familia hoy no existe porque la canasta de cosas que consumimos se modificó, dado todos los cambios que hemos tenido en casi 16 años, ¿sí? En relación a los patrones de consumo y en relación a las cosas que antes existían y ahora no, y las cosas que justamente
justamente empezaron a existir a partir de los últimos años. Entonces lo que estamos haciendo es tratando de refrescar justamente el esqueleto de la estructura de gasto de la canasta tipo, y después lo que hacemos es, sobre estos ponderadores vamos viendo mes a mes cómo varían los precios de todos los productos que están al interior de cada una de estas categorías. Acá estamos viendo las divisiones principales, pero adentro de cada categoría tenemos un montón de productos, en el sentido de que si las tomamos todos tenemos más de 370 productos distintos que hacen a ese consumo representativo, con todas las limitantes que supone siempre aproximarse hacia abstracción, que es un hogar promedio, de alguna manera. ¿Sí? Sí. Así que eso es lo que tenemos. Ahora, si vamos a la siguiente placa, lo que vamos a ver es, bueno, si lo comparamos con la vieja estructura de gastos e ingresos, ¿qué divisiones ganaron peso en la estructura de gasto y qué divisiones perdieron? De alguna manera, la categoría que perdió más peso es justamente alimentos y bebidas no alcohólicas, que es la categoría más relevante, en tanto destinamos cerca de un cuarto de nuestro ingreso a consumir productos que quedan etiquetados dentro de esta categoría. En la nueva base ahora tenemos un peso de 2,2 puntos porcentuales menor en relación a lo que teníamos antes. Y si recorremos por acá, justamente todo lo que está en rojo quiere decir que estas categorías perdieron peso en la estructura de gastos de esa familia promedio. Y en contraposición, las categorías que ganaron mayor peso fueron las que están en verde. En particular, hoy por hoy, una familia consume más de bienes y servicios asociados a la recreación y la cultura de lo que consumía la misma familia, pero en el tiempo 15 años para atrás. Eso es un poco la lógica de lo que estamos tratando de hacer con este cambio metodológico. Teníamos una foto de un hogar promedio en 2005 y 2006 y ahora tenemos una foto más actualizada de ese hogar promedio, pero con el patrón de consumo que es más fiel o más representativo de lo que consumimos los uruguayos parados en noviembre de 2022. Ahí está el streaming. Acá está, cosas como el streaming están en comunicaciones e igual información. No tiene un gran peso, ¿no? Uber, claro, no tiene un gran peso, pero sin duda que si lo miramos en relación a la canasta vieja no existían, porque todas esas aplicaciones y esos servicios de streaming no estaban en la vida, no existían en ese momento, ahora sí. Entonces es recomendable, adecuado y necesario justamente reactualizar toda la información para reflejar que los patrones de consumo de alguna manera cambian en el tiempo por un montón de factores, en particular porque hay cosas que están disponibles que antes no estaban y hay cosas que antes sí y ahora no, además de todos los cambios en los patrones propios de consumo de las familias. ¿Sí? Así que eso es un poco este cambio metodológico, es un tema bastante árido, lo estamos simplemente haciendo un vuelo superficial, pero básicamente la esencia es, estamos cambiando el peso que tienen los ponderadores para reflejar de forma más fiel lo que consume una familia más contemporánea a la que teníamos antes. ¿Sí? Ahora que tenemos un poquito de esta parte árida metodológica, sí vamos a pasar a la segunda parte de la columna, que supone analizar, bueno, ahora cuánto es que da la inflación. Entonces vamos a la tercera placa y acá tenemos la variación mensual de los precios. ¿Qué pasó con los precios, con ese índice de precios al consumo que hoy refleja una canasta nueva? Básicamente cayó 0,3% respecto del mes de octubre. Tuvimos una deflación, ¿sí? Una caída de los precios en términos mensuales. Y eso fue una sorpresa porque las estimaciones de los analistas pautaban un incremento, ¿sí? Y lo que tuvimos a partir del debut de esta nueva información es una caída del entorno de 0,3% que se reparte de esta manera. En la parte de arriba, en la parte de los torrecitas rojas, lo que tenemos son justamente las categorías que aumentaron de precio. En particular, el mayor aumento de precios, acá estamos comparando en términos mensuales, es decir, datos de noviembre con datos de octubre, fue justamente restaurantes y servicios de alojamiento, que aumentó 0,8%. En contraposición, si nos concentramos en las torrecitas que están en verdecito, lo que tenemos es que la caída de los precios general de la economía en noviembre se explica esencialmente por lo que pasó con el rubro transporte y por lo que pasó con el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas. En particular, lo que tuvimos en esta categoría, que recuerden, pesa un 25% dentro de lo que es la canasta, fue una caída importante de la carne y una caída importante de las verduras. ¿Sí? La carne, en línea con lo que viene pasando
bajando a nivel de los precios internacionales y la verdura justamente reflejando esa volatilidad que siempre destacamos que tiene esa información. En el caso del transporte, por ejemplo, destacó la caída en el precio de los automóviles. Y eso es parte justamente de lo que supone el retroceso del tipo de cambio. Eso es lo que habíamos analizado otras veces. La caída del tipo de cambio nos complica en el frente de la competitividad, pero nos ayuda en el frente de la inflación. ¿Por qué? Porque hay un montón de productos de esta canasta que justamente son sensibles a los movimientos del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque se exportan o porque se importan. Entonces, cuando se mueve el dólar, después se mueven los precios. Y como el dólar se está moviendo hacia atrás, eso supone que las presiones sobre los precios que son sensibles al dólar están bajando, ¿sí? El tema es que si eso se revierte, justamente acá vamos a tener una presión adicional sobre los precios. Entonces, esta foto es la variación mensual de los precios, donde efectivamente si lo tomamos y lo ponderamos nos da menos 0,3%. Germán, me queda la duda de si se puede decir que este cambio metodológico impactó en el resultado que estamos viendo ahora. Bueno, impactó, sí, pero, por ejemplo, los queridos colegas de CPA, Ferrer, la consultora, estimaron los nuevos datos, usando la estructura vieja de ponderadores e igualmente les da una caída mensual del IPC. Así que hay un componente asociado al cambio metodológico y hay otro componente esencialmente que refleja la dinámica de los precios en este proceso de desaceleración que tenemos. Y ahora solamente para terminar, en la última placa lo que vemos es lo que estamos acostumbrados a ver, que es la dinámica interanual de los precios. Esto es la inflación de noviembre contra noviembre del año pasado, que nos da justamente un crecimiento de los precios de 8,5%, y esto supone una reducción relevante en relación al pico cercano al 10% que tuvimos meses atrás. Así que ese es un poco el panorama que tenemos en relación a los precios, tanto en el ámbito o en el plano metodológico como en el ámbito ya de los datos de noviembre.